Muy buenos días, aquí estamos iniciando de nuevo una emisión más de Ecos de la Memoria en Ecos 1360 Radio. La manera de acercarnos a personajes y a hechos que han marcado la historia de Pereira en los últimos 30, 40 años. José Daniel Trujillo es nuestro contertulio de siempre. Muy buenos días. Juan Antonio, muy buenos días. Y en esta mañana, qué bueno contar con un personaje cuya condición de ciudadano, empresario, gobernante, político, obrero, hace que nuestra audiencia vaya a encontrar un reportaje ameno, porque es la presencia del hombre que en sus tiempos en La Rosa fungía como obrero y finalmente se convierte en todo un personaje de talla nacional. Doctor Roberto Galvez Montealegre, bienvenido y nos complace mucho tenerlo con nosotros en esta mañana. No, a ustedes por la generosidad de invitarme a compartir con ustedes y con sus oyentes, la ciudadanía, un saludo caluroso. Usted tuvo una infancia muy difícil, con grandes dificultades, y sin embargo eso nunca fue un impedimento para que usted se propusiera grandes metas, salir adelante, sacar adelante a su familia, y creo que lo consiguió. Sí, yo tuve la mayor riqueza que hoy en día se ha ido perdiendo, y es el amor de los padres hacia sus hijos. Son los faros que iluminan el camino. Y tuve dos maestras, la pobreza y la necesidad, que me obligaron permanentemente a buscar un camino de superación, de ser algo más, como decía mi mamá y como dicen las madres de hoy en día, lo obligaban a uno a estudiar para que fuera algo en la vida. Pobreza y necesidad son dos palabras que invitan al reto, a la confrontación, a superarse, a no dejarse golpear por la vida. Y entonces, doctor Roberto Galvez, ¿qué enseñanza le deja esa situación difícil, yo diría hostil, un poco cuando uno está joven empieza a establecer parámetros y ve que hay muchachos que tienen mejor estatus, mejores posibilidades, mejores condiciones, y uno en las circunstancias en que le plantea la vida, porque no se escoge familia, se llega a ella, ¿qué reto le plantea esa pobreza, esa necesidad que usted ha ido en su momento? Principalmente superarla, porque yo vengo de un hogar con 8 hermanos y soy prácticamente el hombre de la casa, y viviendo donde vivíamos, pues yo cuando hacía política lo decía públicamente, yo nací en las entrañas de la pobreza y la humildad, y es literalmente cierto. Yo nací en el barrio La Herrera, al lado de la biblioteca, donde era la biblioteca municipal. Hoy en día es un muro largo con avisos, ya esa casa se quemó, y yo vivía en el tercer piso bajo de la vía, en un inquilinato. Y entonces, desde pequeño yo, cuando eso no habían los problemas que hoy hay en día, yo por ejemplo no me atrevo a que mis nietos salgan solos a la calle, a pesar de que tienen 10, 12, 14 años. En ese entonces no había tanta maldad y uno podía salir, los padres lo dejaban a salir a uno a hacer los mandados y a trabajar. Desde los 7, 8 años empecé a trabajar, lo digo con señalado honor y orgullo. Tuve, yo no diría que cargos, pero sí oficios de lustrabota, vendedor ambulante, mesero en restaurantes, pero siempre, y esta es una de las grandes enseñanzas, siempre estudié en colegios públicos, y me hizo entender mi mamá fundamentalmente que el estudio era un ascensor social, y yo lo viví, y es tan ascensor social que una vez yo superado, fui el primer profesional de mi familia, ya mis hermanos fueron siguiendo ese camino como un estímulo y empezaron a entender que sí se podía. Entonces yo pienso que el gran mensaje y la respuesta es: hay que estudiar y estudiar con disciplina y forjarse metas interesantes y tener sueños y seguir los sueños. ¿Qué lo lleva en un momento de dificultades, de necesidad, a permanecer como por el camino de la legalidad, haciendo las cosas bien y no dejarse tentar por algunas
situaciones que encuentra uno a diario. Yo cuento una anécdota que me oprime el alma. Cuando yo tenía escasos 16 años, mi papá era un vendedor ambulante en la flota occidental, que quedaba en la calle 17 con carreras 11 y 12. Mi papá tuvo una enfermedad terminal muy grave y cuando ya estaba en los últimos estentores de su vida, nos reunimos todos los hermanos y mi papá me mandó a llamar. Entonces le digo a mi hermana mayor, mi papá también llamaba a Roberto, llame a Robertico que necesito hablar con él. Yo entré y algunos de ustedes ya conocen esta anécdota. Mi papá me cogió la mano, me apretó la mano y me dijo, hijo, usted tiene que hacerse cargo de la familia. Y yo le dije, papá, yo escasamente voy a cumplir 16 años, usted no me puede dejar esa responsabilidad tan grande. Y mi papá me dijo estas palabras, hijo, apretándome fuerte, hijo, yo sé que usted puede, y usted puede, y fue soltando mi mano y se murió. Y entonces ese fue mi desafío, entender que yo sí podía. Uno en la vida necesita como detonadores. Yo digo que a veces hasta las águilas necesitan un soplo para poder volar. Y esas palabras fueron como un estímulo tan grande, tan grande, tan grande, que yo saqué alas de águila para poder volar y poner a volar mis sueños y seguir mis sueños. Y ustedes saben algo que es de la vida práctica, de la experiencia del día a día. El ejemplo de la casa lo edifica uno. Y yo tuve un ejemplo demasiado grande en medio de la pobreza, pero también de extrema honestidad. Veo que tenemos entonces dos elementos que contribuyen a la formación: la familia, el hogar, la casa, como usted la llama, y establecimientos educativos públicos. ¿Por qué no mencionamos esos establecimientos educativos? Porque hay que contar dónde se estudió, es el referente que los muchachos deben tener. Yo mi primaria la hice en la escuela Girardot, cuando eso quedaba en la calle 19 con carrera tercera. De Pereira. De la ciudad de Pereira. Y Daniel, y sabe que tuve una experiencia demasiado conmovedora. Un día que me invitaron los niños de quinto de primaria a que fuera a hablar con ellos allá a la escuela. A la Girardot. A la Atanasio Girardot. Yo ya estaba entrado en años y lleno de canas, pero llegué a la puerta de la escuela y yo lloré. Yo lloré porque... Muy emotivo. Sí, porque es que uno recordar de dónde venía y ya venir uno como empresario a poder compartir con los niños esa experiencia que uno había vivido, eso lo conmueve a uno demasiado. Ahí hice hasta el cuarto de primaria y el cuarto y el quinto lo hice en la escuela José Celestino Mutis, que quedaba en los bajos del Palacio Nacional. Fue una estadía temporal en ese edificio, en el sótano prácticamente. Y después tuve una oportunidad de estar en un colegio al que yo le debo demasiado, el Instituto Técnico Superior de Pereira, donde aprendí a manejar torno, limadora, fresadora, soldaduras, que fue lo que también prácticamente me dio herramientas e instrumentos para poder entrar a trabajar en el sector privado como mecánico y poder como desde ahí establecer también y ir ascendiendo los sueños del día a día o las perspectivas que uno tiene que hacer en su vida. ¿Sabe que es la segunda persona en este programa que nos habla del Instituto Técnico Superior y nos indica lo que usted está diciendo? El ingeniero Arturo Tortuga Lozada, egresado del Instituto Técnico, pues ha dicho que aprender esos artes, esos oficios, fueron el gran motor para poder ejercer, vivir de un oficio, de un arte que hasta ese momento algunos pensaban que podían ser despectivos, que no tenían futuro, y encuentro que usted de una manera muy emotiva menciona como una remembranza muy bonita su paso por el Instituto Técnico Superior. Sí, recuerdo allá, por ejemplo, a don Julio Rivas, que fue el rector mucho tiempo, hombre de unas condiciones y de un amor hacia la educación. Son de esos profesores que hoy difícilmente se vuelven a encontrar. Bueno, después, ¿cómo es la situación para que usted sea vinculado a La Rosa y ahí empieza como a encontrar un escenario en donde compagina su trabajo, pero también el liderazgo
en el caso sindical, que después lo lleva también a la política. Sí, antes de eso yo empecé a tener experiencias en las horas de la tarde trabajando en talleres de la ciudad de Pereira. Uno de ellos fue Talleres Rodríguez, que quedaba ahí muy cerca donde hoy es la iglesia San José. Yo allá manejaba torno y limadora, fresadora también. Yo recuerdo que yo salía del colegio a las 12:30 del día y a las 2 de la tarde cogía turno hasta las 10 de la noche. Con eso empecé a ayudar a mi mamá y a mis hermanos, porque yo ya era huérfano de padre. Y estando allí en el colegio, la verdad fue que a pesar de que trabajaba y estudiaba, yo fui un alumno sobresaliente. Yo tuve la oportunidad en ese entonces de representar al colegio en el concurso de los mejores bachilleres Coltejer, que Daniel se debe acordar de él. Correcto. No fui el mejor, pero tuve el honor de ser uno de los 5 estudiantes del técnico en llevar esta representación, y me gané una beca para ir a estudiar mecánica de aviación en Bogotá y alcancé a estar 6 meses, pero como decía mi mamá, usted es un mono nagüetas, que vivía debajo de las naguas de ella. ¿Me pudo más la casa? Me pudo más la casa y mi mamá, y me regresé a Pereira entonces y me vine a trabajar ahí Los Cadena. Yo ya tenía un propósito, y mi propósito era ser profesional antes de los 30 años. Y siempre en mi vida, lo digo, y esta es otra enseñanza que se la transmito a mis hijos y a mi familia, y por ahí cuando tengo la oportunidad de compartir con jóvenes, y es que uno tiene que tener unos sueños, pero esos sueños tienen que estar precedidos de planes de acción. Entonces yo digo siempre que uno tiene que tener objetivos, metas en la vida, pero tiene que establecerles unos límites, es decir, definir en el tiempo, porque si no el sueño se vuelve indefinido y tiene que ser medible. Entonces yo dije, tengo que ser profesional, mi sueño, tengo que hacerlo antes de los 30 años, es decir, ya medible, ya definido, y medible en la medida en que yo voy rindiendo en la universidad. No puedo postergar un año ni dejarme llevar por las veleidades que tiene uno de joven para no asistir a la universidad, y me logré graduar como abogado en la Universidad Libre en las horas de la noche. Esa circunstancia de haberme venido a Bogotá me permitió ir a La Rosa, y ahí hubo otro disparador. Cuando yo terminé la entrevista, nos enfrentamos 20 bachilleres técnicos, necesitaban 3 mecánicos. El director de Relaciones Industriales de ese entonces, un señor Jorge Lozano, me dijo, vean, ya los exámenes psicotécnicos pasaron, usted está seleccionado, pero le quiero compartir esto que nos dice el psicólogo, un concepto. Dice, usted reúne los requisitos mínimos y necesarios para ser líder. Y digo, ¿líder yo? Yo era tan tímido que yo no iba ni a las asambleas del colegio. Vine a tener mi primera novia porque me daba pena arrimarme, claro que yo no quería tener de novia un buimelero. Entonces vine a tener mi primera novia como a los 19, 20 años. Y sin embargo ese fue un disparador. Dije, oiga, yo tengo que demostrarme que si eso dice el psicólogo, yo debo ser líder. Y fue cuando empecé mi transitar por el movimiento sindical, y llegué a ser presidente de la Nestlé a nivel del sindicato de trabajadores de la Nestlé a nivel nacional, y ahí fue donde tuve mis aproximaciones con, digámoslo, con el discurso público y ese trabajo social que después se me fue despertando y que me genera pasión. ¿En qué momento se encuentra Roberto Gabriel Montealegre con el hoy expresidente César Gaviria, con la política? Yo terminé mis estudios de Derecho, y entonces, como les decía, como enseñanza de mi madre, hijo, estudie para que sea algo en la vida. Entonces yo con un título profesional no podía seguir siendo mecánico en La Rosa. Me invitaron a ser parte del grupo de gestión humana en la misma fábrica, pero yo hice una reflexión. Como yo venía de ser dirigente sindical y presidente de la organización, yo decía, yo no puedo pasar del escritorio de donde defiendo los intereses de los trabajadores al escritorio donde va a defender los intereses del patrono. Era una contradicción muy fuerte y preferí renunciar a la compañía, pero tenía que buscar algo que hacer, y montamos una oficina con otros 4 compañeros también de esos que tenemos sueños y utopías,
una oficina que llamaba Oficina de Abogados Laboralistas al Servicio de los Trabajadores. Y nos tocaba, nombre. Sí, nos tocaba darle a los trabajadores, darles para que se devolvieran a sus casas. Y yo ya era casado y tenía una hija y dije yo, este no es el camino para yo poder superar a mi familia. Bueno, pero usted vivía un caso con Muebles Clavijo cuando se creó el sindicato en la Virginia de Muebles Clavijo. De acuerdo. Y despidieron a los dirigentes que estaban montando el sindicato y nosotros tomamos la vocería y la representación de ellos para defenderles en el fuero sindical. Y ellos venían aquí y me decían, doctor, présteme para devolverme para la Virginia porque no tengo, y cuando el proceso salga usted se descuenta de ahí y lo suma a los honorarios. Entonces yo entendí que por ahí no era el camino y entré a la política. Y Daniel, me encontré no me olvida nunca, en el barrio Otún, en una asamblea esas populares barriales que se hacen. Yo llevaba dos meses en el directorio liberal porque mi mamá era una mujer muy gaitanista, me ponía a leer los libros de Gaitán, me llevaba al directorio de Camilo Mejía Duque y ahí me fue como despertando ese interés por la política. Y resulta que en esa reunión estaba César Gaviria Trujillo. Por algunas circunstancias a mí me pusieron a hablar, era el primer discurso en plaza pública y político, y yo me eché un discurso muy sindical, muy veintijuliero, muy social, muy gaitanista. De mucho contenido. De mucho contenido social. Entonces César Gaviria se me acercó, yo no lo conocía, y me dice, ¿usted cuánto lleva con nosotros? Y yo llevo 2 meses. Y me dijo, yo soy César Gaviria, me dio una tarjeta y me dijo, vaya por el directorio, yo quisiera hablar con usted. Y la verdad fue que yo me hice en la política bajo el paraguas de César Gaviria Trujillo, pero con el apoyo de Óscar Veras Marulanda, al que le debo también mucho en mi vida política. Me quiero devolver un momentico. Usted tuvo una abogada, como abogada ejerció con el doctor Alberto Alzate. Ese es un paso muy importante en su vida. Una experiencia muy linda porque Alberto Alzate fue uno de los, usted lo conoce, uno de los mejores abogados laboralistas que tenía y civil que tenía este departamento. Yo fui estudiante de él, de ideas políticas, y le terminé la materia en 5. Entonces, cuando yo salí graduado, él me dijo, ¿usted por qué no se va a trabajar en oficina? Y me invitó a trabajar con Sonia Vargas, que fue también directora del Seguro Social. Éramos los 3 los abogados, y la verdad que aprendí mucho del doctor Alberto Alzate, fue mi maestro, y tuve una enseñanza con él muy grande. Me dijo, Roberto, lo más difícil de ejercer el derecho y la profesión es saber cobrar. Aprenda a cobrar. Y muchos negocios los cuadraba él desde el punto de vista económico, y yo compartía o le daba una participación a él. Gracias a él nos ganamos un pleito que para mí eso era una cosa imposible en ese entonces. Lo llevamos conjuntamente. Recuerdo que cuando me dijo él cuánto, le dije yo cuánto podemos pedir, me puso una cifra astronómica, le dije, ese negocio, la plata no se cuadra, no me lo deja cuadrar, le dije yo, cuádrelo, y lo llevamos juntos, llevémoslo juntos, y fuimos a cuadrar el negocio, se cuadró, sacamos el proyecto adelante, y con eso compramos una finca en el sector de San Joaquín, una finca compartida, que las paradojas de la vida, después se las terminé vendiendo a la familia de él para hacer una construcción allá a Marta Alzate, a su hija. Qué bonita experiencia. ¿Cómo le parece? Bueno, con César Gaviria, ¿cómo empezó ese trabajo político y ya la posibilidad que tiene usted de llegar a escenarios públicos a cumplir esas responsabilidades? A ver, yo tuve mucho respaldo de Óscar Veras Marulanda, a quien yo me le presenté inicialmente. Cuando tuve la primera entrevista con Óscar Veras Marulanda, me dijo, ¿usted dónde puede trabajar? Y le dije, pues yo estoy yo puedo hacerlo en Dos Quebradas o en Pereira, en Dos Quebradas, porque entonces le conté que era dirigente sindical, y el humor se emocionó, y dije, si el Partido Liberal de López Pumarejo le decía al sindicalismo que ese era su partido liberal pequeño, y es bueno tener un dirigente sindical, y fuera de eso yo estaba viviendo en ese momento en Dos Quebradas, y me fui a Dos Quebradas a pegar afiches y ayudar a organizar el directorio. Ese fue el primer paso que tuve ahí con Óscar Veras. Ya con Gaviria yo empecé a trabajar con él, y él me comenzó con unos amigos a invitar a salir a la provincia.
Entonces ya íbamos a los municipios y yo recuerdo que una vez en Belén, Umbría, llegamos y había una manifestación pública en la plaza principal que habían organizado el directorio y yo escuché que le decía a uno de los dirigentes, pongan a hablar a Roberto. Y dice, van a poner a hablar a Roberto aquí si ya no lo conocemos, ¿sí? Ponga a hablar a Roberto. Yo era pues lo digo no con humildad, sino también con arrogancia y sin rubor. Yo era un buen discursero, yo tenía un buen discurso de plaza pública y me pusieron a hablar y entonces ya en los municipios empezó Gaviria a promoverme y finalmente Gaviria comenzó a mandarme, decía, váyase para Mistrató, hable con Saulo Palomino, allá hay una reunión, díganle que yo no puedo ir y usted va en representación del Partido Liberal y yo me iba para esos municipios y empecé a hacerme conocer en los municipios. Entonces así fue como fui acrecentando la imagen y fui saliéndome un poco de los Quebradas para ir conociendo el departamento y conociendo el liderazgo regional que para mí era lo extraño. Bueno, el momento en que es nombrado secretario de gobierno del departamento de Risaralda. Así que es una anécdota bien. Yo cuando vi que la oficina de abogados laboralistas al servicio de los trabajadores no daba suficiente para comer y que tenía una responsabilidad con mi familia y conmigo mismo, le dije al doctor Gaviria, ya después de llevar más o menos 1 año y medio, 2 años trabajando con el Partido Liberal y habiendo sido concejal de Dos Quebradas, le dije, bueno, yo... En la época en que no pagaban. En la época en que no pagaban honorarios, yo fui como 3 veces concejal del municipio de Dos Quebradas cuando sesionábamos en las horas de la noche y tuve maestros al lado. Mario Jiménez Correa fue compañero del consejo mío, yo lo estimo y lo quiero mucho a él y yo sé que hay una reciprocidad de cariño entre los dos. ya estuvo en el programa también. Sí, ya estuvo aquí con nosotros. Entonces nos tocó ahí estar juntos y resulta que yo le dije al doctor Gaviria, bueno, yo ya he trabajado por el partido, yo quiero tener un cargo público y una experiencia, me entregan la hoja de vida, le llevé la hoja de vida y me ofreció como a los 15 días un cargo nacional, pero aquí en Pereira, y yo recuerdo que en ese entonces el sueldo eran como 33.500 pesos mensuales. Yo le dije, doctor Gaviria, yo en la oficina trabajándole a los trabajadores, a los obreros, yo me gano un poquito más y no tengo que estar cumpliendo horario. Y entonces me dijo, entonces espérese. Y después a los 15 días me entregó una tarjetica, me dijo, vaya a la Corporación Financiera del Occidente, donde el doctor Fabio Villegas, que él está montando la Corporación Financiera del Occidente, dígale que va de parte mía, él ya tiene la hoja de vida suya. Entonces yo me fui por donde Fabio Villegas, y me entrevistó. Yo había hecho unos estudios en Derecho Administrativo también en la Libre, un pregrado en Derecho Administrativo, y Fabio me vinculó con un salario de 66.000 pesos mensuales, casi el doble. Y yo estaba ahí en la Cárder como primer secretario jurídico y secretario y asesor jurídico, éramos 4 o 5 personas. ¿La corporación financiera? No, la oficina la tenían en la corporación financiera, pero era la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, que Gaviria había sido el ponente del proyecto de ley para crear la Corporación Autónoma Regional de Risaralda. Entonces yo estaba ahí y resulta que en esos días habían nombrado a Germán Gaviria Vélez. Gaviria Vélez, gobernador, lo nombró el doctor Belisario Betancur, y yo decía, pues debe ser familiar de César Gaviria o familiar de Oscar Vélez, y no era de ninguno de los dos. Pero un día me llamó Oscar Vélez y me dijo, oiga Roberto, yo quiero postularlo para la alcaldía de Dos Quebradas, nos van a dar, ya hablé con el gobernador, nos va a dar 5 alcaldías y entre ellas está Dos Quebradas y yo quiero postularlo, pasarlo en una terna. Entonces yo le dije, doctor Gaviria, doctor Oscar, yo no estoy interesado en ser alcalde de Dos Quebradas porque había tenido una experiencia anterior con Guillermo Vélez Londoño. A mí me iban a nombrar alcalde de Dos Quebradas y resulta que se filtró y alcancé a hablar con Guillermo Vélez y después él me llamó y me dice, Roberto, con mucha pena le tengo que comentar que se dañó el nombramiento suyo. Lo que pasó, nos vinieron los empresarios de Dos Quebradas a decir que cómo les iba a nombrar un sindicalista de alcalde de la ciudad. Y yo dije, no hay ningún problema, tranquilo, no sienta compromiso conmigo. Entonces ya con Germán Gaviria Vélez, entonces yo ya no tenía como ese, ya
ya ese no era un propósito ni era un sueño mío. Y entonces le dije yo, doctor Oscar, yo no tengo interés. Y me dijo, si lo postulo para ser secretario de gobierno. Y le dije yo, pues yo creo que por ahora no voy a ser secretario de gobierno, pero póngame a sonar. Yo aspiro a ser secretario general o secretario por allá en otro cargo, por ahí dentro de 2, 3 años. Por ahora estoy en la corporación. Y resulta que lo nombraron. Que me llamó Carlos Arturo López Ávila. Estaba en la oficina del ingenio en la 19 cuando se tocaba en novena. Y en esos días, como estaba en el sonajero político, lo de los gabinetes, entonces se decía que yo era candidato a la alcaldía de Dos Quebradas, que estaba postulado, y comenzamos, Víctor Castellanos y otra gente de esa época, como decíamos vulgarmente, a mamarnos gallo. Y entonces a mí me llama, vea que lo llama para ofrecerle este cargo, y resulta que me entró una llamada de Carlos Arturo, del gobernador, y me dice, Roberto, ¿qué estás haciendo? Y entonces le dije, yo estoy aquí en la Corporación Autónoma Regional, y me dijo, yo soy Germán Gaviria Vélez, el gobernador, yo quiero ir a su casa a hablar con usted. Yo vivía por allá en una casita, porque la cocina no tenía, el piso era de tierra. Y entonces yo, no, que el gobernador vaya a mi casa, eso no puede ser. Entonces yo lo puse a hablar un poco más, y resulta que yo captaba que esa era la voz como de Víctor Castellanos. Y entonces yo le dije, Víctor, vaya, hágale el moñito allá a la de su casa y déjeme trabajar. Y entonces yo escuché cuando él le dice, mira, Carlos Arturo, este hombre no me cree, y me pasó a Carlos Arturo López Ángel. Y entonces dice, Roberto, mira, te habla Carlos Arturo López Ángel. Carlos Arturo Ángel Arango había sido el jefe de debate o el gerente de la campaña de la segunda reelección de López Michelsen, ¿cierto? Sí. Y yo era como el domicilio de Gaviria, me había recomendado para que le hiciera mandados y le redactara documenticos, entonces ya me conocía. Entonces me pasó a Carlos Arturo Ángel Arango, y entonces me dijo, mira, es Carlos Arturo. Y entonces yo le digo, otro payaso. Y me dice, no hombre, soy Carlos Arturo, véngase que el gobernador necesita hablar con usted. Y yo cogí ahí mismo un taxi, que no tenía carro, y me vine, llegué, le dije a la secretaria, mire, yo vengo a una cita con el doctor Carlos Arturo Ángel. Y dice, no lo puedo interrumpir, él está ocupado, no me da orden de pasarle ni siquiera llamadas. Entonces, pero usted no puede decirle que yo estoy aquí. Me dijo, no lo puedo interrumpir. Y entonces yo me devolví, llegué hasta el ascensor, y cuando estaba en el ascensor me devolví. Y llegó y le pregunto, señorita, le insistí, él no tiene allá un teléfono de pronto por el que me haya llamado. Si usted no me llamó, él de pronto en el teléfono privado me pudo haber llamado. No es que no lo puedo interrumpir. En ese momento, coincidencialmente, salió él y me vio y me dice, vení sinvergüenza, y me cogió de la mano y me entró a la oficina y me dice, vea Germán, este es el sinvergüenza que nos insulta por teléfono. Y entonces ahí me conecté con el doctor Germán Gaviria Vélez y fui su secretario de gobierno, y de Ricardo Ilián Botero después. Bueno, en la segunda parte de Ecos de la Memoria vamos a hablar con Roberto Gálvez de lo que fue su gestión como el primer gobernador por elección popular en el departamento de Risaralda. Volvemos a Ecos de la Memoria hoy con nuestro invitado, Roberto Gálvez Montealegre, quien fue además el primer gobernador por elección popular en el departamento de Risaralda, pero también fue congresista. ¿Qué recuerda de su paso por el Congreso colombiano en un momento en que Pereira tuvo una representatividad muy importante y alcanzó a tener presidente de la República en César Gaviria Trujillo? Yo llegué al Congreso como suplente del doctor Gaviria, y yo tenía tanta influencia con el presidente Virgilio Barco que logré conectarlo para que lo nombraran ministro de gobierno y luego ministro de Hacienda, y yo asistí los 4 años. Entonces, yo estuve se imaginan ustedes, un abogado, ex sindicalista, obrero, llegar a la comisión tercera, que el doctor Daniel sabe quiénes son los personajes que van a esa comisión, porque es de las más importantes, si no la más importante, junto con la constitucional que tiene el Congreso, donde se manejan todos los asuntos económicos. Yo ahí aparecía una lechuza, mirando y escuchando, mirando y escuchando. Y fue una experiencia muy bonita, porque ya en el segunda
ocasión en que yo regresé al Congreso, que el doctor Gaviria aspiró a ser presidente y fue presidente, yo aspiré a ser principal y llegué como principal. Y en esa época llegué a ser el presidente de esa comisión tercera, que me parece que era un cargo muy destacado. En ese entonces revocaron el mandato, vino el proceso de la reforma constitucional, se revocó el mandato y yo ya había tomado la decisión por algunas circunstancias que de la política uno a veces no comulga con ellas. Y ahí hay otra anécdota bonita. Yo me fui donde el doctor Gaviria después de un golpe que me dieron muy fuerte en la política y le pedí una cita y le dije a él, recuerdo las palabras: doctor Gaviria, yo vengo a invocar la voluntad del amigo, no la del presidente. Yo quiero retirarme de la política y quiero que me nombren un consulado, si les sirvo para una embajada, mándeme para una embajada, pues yo no quiero seguir más en la política. Tuvimos una charla ahí muy larga y me dijo, piénselo un mes. Al mes me llamó Fabio Villegas, que era su secretario, y me dijo, Roberto, vamos a almorzar. Y me dijo, hay una, Gaviria me comentó esto, me dijo, sigue firme, y le digo, yo sigo firme. Y entonces, ya en esos momentos, esa última semana fue la revocatoria del mandato y yo le dije, yo me voy a aspirar a ser gobernador de Risaralda, yo quiero salir de la política, pero por la puerta grande, y voy a hacer si soy capaz, llego a hacer una muy buena gobernación. En ese entonces también nombraron de embajador en Chile a un gran amigo y a un gran señor, un gran caballero de la política, Emiliano Sazanao, de aquí de Pereira. Por supuesto. Entonces, en el gobierno de Pinochet. En el gobierno de Pinochet estaba Gaviria presidente. Entonces yo me vine a enfrentarme aquí a ser el primer gobernador popular, y lo que más recuerdo yo de ese tema es que el eslogan de mi campaña era Risaralda, empresa con futuro, porque yo tenía un desafío y era demostrar que en el sector público, y ese era mi sueño, mi reto, demostrar que era posible con herramientas de gestión del sector privado hacer gestión pública, y empezamos a trabajar. Creo que de las primeras instituciones públicas a nivel nacional que empezó a trabajar con calidad total y con planeación estratégica situacional. Hay un detalle importante en su gestión. Nace la rondalla de Risaralda. Y eso a la gente no le dirá mucho, pero ya ese es un toque diferente, porque los autores, los compositores, el arte empieza a tener cierta relevancia en el departamento de Risaralda. ¿La recuerda? Claro, nosotros fuimos los que creamos, prácticamente le dimos todo el impulso al concurso nacional del Bambuco, y allá cerrábamos en medio no solamente de aguardiente y anécdotas, sino de poesías y de canto a nuestra tierra y a nuestras mujeres. Y la rondalla de la gobernación de Risaralda. Es una experiencia linda, no me haga lagrimear. Bueno, le voy a recordar otra cosa que fue absolutamente, digamos, visionaria en su momento. Risaralda, Departamento Tecnológico de Colombia, una red de centros de desarrollo para la sericultura, para el papel, para la tecnología, para los distintos frentes, la manufactura, las confecciones. ¿Qué pasó? ¿Fue usted demasiado anticipado a lo que debería venirse más adelante? No, sabe, Juan Antonio, que el año pasado hablaba yo con un mexicano que contrató la gobernación del departamento de Risaralda para empezar a estructurar la plataforma estratégica que se va a montar en la Virginia, donde mostraba, porque yo guardo todavía afortunosamente toda esa experiencia fue escrita. Nosotros montamos una biblioteca que se llamaba Nos les adelantamos al siglo XXI, una nueva ventana al siglo XXI, y yo le mostraba eso y él me decía, mire, si hoy usted estuviese en el gobierno y dejara una cosa de estas tan gruesas, le garantizo que no son capaces de destruirla, porque las redes sociales hubiesen apoyado mucho. Nosotros nos adelantamos tomando lecturas. En ese entonces Porter había dicho que el conocimiento era el que generaba las verdaderas ventajas competitivas de las naciones. Nosotros lo trajimos a la región, y yo digo que cuando me invitan por ahí a charlas en las universidades, pregunto la tecnológica, por ejemplo, ¿cuál es la empresa más rica que tiene el departamento? Y empiezan a mostrarme que la Rosa, que esta, que la tiene, la empresa más rica que tiene el departamento es la Universidad Tecnológica, una universidad con más de 110 doctores,
La mera Universidad Católica tiene 20 doctores, tiene 26 postulados a doctores. Y eso es conocimiento. Y si uno coge ese conocimiento para entender las realidades sociales y ponerlo al servicio de esas realidades sociales para transformarlas en beneficio de la comunidad, no hay quien lo detenga a uno. No hay quien lo detenga a uno. Entonces nosotros con ese criterio hicimos la alianza Universidad, Empresa, Estado y salieron 11 proyectos. Me duele a mí enormemente, por ejemplo, lo que pasó con la Universidad de Santa Rosa de Cabal. Nosotros creamos el Centro de Investigación de Agricultura Orgánica y creamos la primera facultad de agronomía orgánica de Latinoamérica y la montamos en la Universidad de Santa Rosa y el CIAO a un lado. Y resulta que en ese entonces teníamos un problema gravísimo con el café. Usted lo recuerda, Daniel lo recuerda, la broca del café y el precio estaba en 50 centavos de dólar, estaba marchitado. Y empezamos a trabajar ahí para hacer cafés orgánicos. Y detrás del café orgánico trajimos un japonés que había trabajado con soya a trabajar orquídeas, a trabajar plátano, banano, y eso lo mataron. Hoy en día en el mundo se mueven más de 78.000 millones de dólares en alimentos sanos. Y eso era la apuesta que hacíamos nosotros desde ese entonces, alimentos orgánicos, o lo de las confecciones. Aquí les decíamos, mire, no es la manufactura, no es la maquila de las confecciones, es la moda y es el diseño asistido por computador, es la marca, es crear valores agregados, y creamos el Centro de Desarrollo Tecnológico de las confecciones, y trajimos gente de Italia y compramos un plotter que nos valió una millonada en ese entonces, lo montamos en 2 quebradas, eso lo acabaron. El último que murió fue el centro, el centro del papel, del papel, el Centro de Desarrollo Tecnológico del Papel, Senpapel. Daniel, aquí venía gente de toda Latinoamérica a estudiar porque Pereira tenía en ese entonces 3 empresas que nos volvieron el primer productor nacional de papeles blandos, papeles nacionales, Colpapel que quedaba en Ibaré y Papeles Risaralda. Y logramos presentar un proyecto a la industria papelera a nivel nacional y el gobierno nacional nos lo aprobaron y se creó una universidad del papel. Ahí quedó el edificio que después se lo vendieron hace como 5 o 6 años a la Universidad Libre de posgrados. Se llamaba el Centro Papelero Fernando Cruz. Todo eso se acabó y eran 11 centros así, donde el conocimiento era el fundamento para transformar nuestra sociedad. Los depredadores, como los llamo yo, del futuro y del desarrollo, acabaron con eso. Por eso yo a veces digo, el gobernante muchas veces se detiene a creer que solamente lo pueden medir por el cemento y el ladrillo. Y yo digo, eso es bueno y es importante y hay que hacerlo. Pero para muchos solamente sirve, como lo decía yo en alguna ocasión, para que pongan una placa ahí y brille la vanidad perpetua del gobernante. Oyéndolo hablar con tanto entusiasmo sobre ciencia, tecnología, a mí me da la impresión de que el empresario Roberto Galvez Montealegre a ratos se deja picar del bichito de la política cuando le dicen que sea alcalde de Pereira, por ejemplo. Eso es cierto, Daniel. Dusmari me dice a mí, usted habla de política y a usted mismo se le encienden los ojitos. Y es tan cierto que pues, yo hice un propósito en algún momento de mi vida y yo decía, cuando salí de la gobernación, porque dije que ese era el último cargo público que iba a ocupar, yo decía que para mí era más importante ser feliz que ser importante frente a la sociedad. Y hasta ahora he cumplido, pero ahora últimamente me dieron coba y empezaron a postularme algunos grupos y algunos empresarios a decirme, Roberto, aspire, y como cariado mata a la madre, se me volvió a despertar la pasión y casi me dejo llevar del cobazo que me dieron. Me gusta la política, yo soy de esos empresarios raros que se mete a la política, yo vivo inmerso en la actividad política, participo, porque me encanta y sé que ahí también hay una función social que uno tiene que desarrollar, uno tiene que ser útil socialmente, no solamente desde empresariado, sino también en la parte social. Quiero preguntarle algo, la política de hoy, donde los concejales exigen contratos, donde hay que participarlos de esos contratos, todo lo que estamos viendo en esta degradación, es la misma política que le tocó a usted en sus tiempos de gobernante, de representante de la Cámara. Daniel, usted va a responder exactamente lo mismo que yo, porque usted y yo fuimos compañeros de Congreso.
la política que hacíamos muy distinta. Yo lo puedo decir por la memoria de mi madre, nunca compramos un voto, jamás, jamás de los jamases. Asistimos a los consejos y no nos pagaban. Y manejábamos cuando eso los auxilios parlamentarios, pero desde esa época nosotros, como postulado esencial de nuestra vida, los dineros eran públicos y por lo tanto eran sagrados, nadie nos podía acusar. Usted que hizo política en esa época, o a mí, o a muchos otros, ni a Jaime Escobar, ni al Ronco Zuluaga, ni al mismo Jaime Salazar Roleo, ni a Oscar Vélez, nadie los acusaba. Cuando hubo un escándalo en ese entonces de que se robaban la plata, hoy se perdió la dignidad de la política, se envileció la política, y esa era una de las razones que de pronto, en el cobazo que me dieron, me animaba, eran como el aire que soplaba como para engancharme yo nuevamente, pero la verdad es que yo tenía un compromiso con la empresa, 1.300 trabajadores. No, venirme a hacer política, abandonar la empresa era muy difícil. ¿De qué empresa estamos hablando? Estamos hablando de Buscar de Colombia. Bueno, esa transición que se da, usted sale de la gobernación y usted asume como ese nuevo reto, Buscar de Colombia, el sector pues de metalmecánica, el sector de ensamblaje de vehículos para el servicio público, que pues los vemos aquí circulando en Pereira, en el caso de Megabús, pero también en Transmilenio, en otras ciudades del país y del exterior. Esa actividad empresarial le genera también a usted una posibilidad de moverse en otros escenarios bastante inéditos para un político, como son los gremiales, los empresariales, estar en la ANDI, estar desde el sector privado. ¿Cómo ha sido esa experiencia para alguien que había tenido pues una larga trayectoria y reconocimiento del sector público? Mire que es una experiencia muy edificante. Yo le cuento a los hijos, yo antes estaba con la cachuchita puesta al lado de los dirigentes sindicales y he tenido la oportunidad de sentarme en Bogotá en la misma mesa y el mismo lado de los grandes empresarios de Colombia. He sido varias veces miembro de la Junta de Dirección Nacional de la ANDI, he sido presidente de la ANDI regional. Los cambios que da la vida, pero no he perdido mi sensibilidad social. Por ejemplo, me preguntan los otros empresarios, ¿cómo va con el sindicato? Y digo, yo no entiendo, si la empresa no tiene sindicato. El presidente del sindicato soy yo, ya no existe sindicato. Tenemos unos programas muy interesantes, como por ejemplo reconocer el mejor trabajador del año una casa, se le regala una casa en material, que tenemos suspendido el programa ahora por los problemas de la ley de insolvencia en que incurrió la empresa hace 2 años. Tenemos programas sociales de muy alto impacto, no solamente para los trabajadores, sino para los sectores cercanos, en un programa que llamamos El Buen Vecino. Entonces, para mí esto ha sido, yo pienso que esa experiencia que yo tuve en el sector sindical, como obrero, el hecho de haber estado en la política, me ha llevado a tener una experiencia muy grande. En la academia yo estuve casi 2 años manejando la Universidad Libre aquí en Pereira como presidente. Entonces, todo ese bagaje de experiencias lo va fortaleciendo a uno y uno las va aplicando en la empresa, y yo pienso que Buscar de Colombia, con otras 2 o 3 empresas en Risaralda, son empresas demostradas a nivel nacional y a nivel mundial como empresas exitosas, no por mí, sino porque hemos fundamentado nuestro desarrollo en la motivación del personal, que es finalmente el que genera la riqueza. Sobre eso yo quiero que usted comparta una experiencia, porque tanto en las buenas como en las malas, usted digamos que tiene una asamblea general con todos los empleados a contarles cómo va el ejercicio, cómo van las situaciones, que incluso cuando tuvieron que acudir a la ley de insolvencia, llamarlos a todos a decirle qué hacemos, y que aún en las condiciones más difíciles todos le dijeran seguimos firmes, vamos adelante y nos la jugamos por salvar a la empresa. Sí, yo hago cada 2 meses una asamblea general, pero es algo que el presidente del sindicato de la fábrica soy yo. Allá yo les presento los estados financieros de la compañía, les paramos la empresa 40 minutos, lo hacemos en el restaurante que tenemos, el casino que llamamos nosotros.
en esos 40 minutos les decimos si ganamos plata o no ganamos plata, si cumplimos con las metas, por qué no cumplimos, cuáles son las metas para los 2 próximos años. Trabajamos temas de no conformidades mayores que nos reportan los clientes, es decir, acciones que tenemos que mejorar. Hacemos una reflexión y al final dejamos que los trabajadores hablen. Yo les digo, bueno, vamos a terminar, hablen de una vez o callen para siempre. Y los escuchamos porque hay muchas inquietudes que a veces ellos le quieren plantear a uno. Y tengo ahí un espacio que llamo comentarios de pasillo, que son esos chismes que se van dando en las instituciones y que si uno no los va desvirtuando a tiempo, entonces la gente comienza a generar intriga y a desmotivar el personal. Yo trabajo, como usted bien lo conoce, como lo dice en la gobernación, con la puerta abierta. Cualquier trabajador tiene acceso directo a la presidencia en el momento en que yo esté desde luego desocupado. Y ahí me llevan muchos comentarios que yo después allá los voy procesando. Y finalmente todo esto ha servido con las motivaciones y lo que nosotros hacemos con los mismos trabajadores, que verdaderamente tengamos un grupo muy comprometido. Algo muy conmovedor fue cuando se incendió la planta. Tuvimos un incendio allá por un problema de un externo que no siguió un protocolo. Esa contingencia valió $11 millones. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, yo me fui con mi familia, hicimos la reunión y les explicamos a la gente, digo, mire, yo no estoy dolido por lo que ha pasado. Estas son oportunidades que Dios le da a uno en la vida. Dios me está pegando una cachetada y me está diciendo quizás despierten porque están metidos en una zona de confort. Entonces vamos a mirar lo que pasó para mirar como un diagnóstico y tenerlo como preventivo, pero preguntémonos ¿para qué pasó? Y esto pasó es para ser grandes, es para que transformemos la compañía. Y los muchachos me entregaron un documento, uno de ellos pidió la palabra y me entregó un documento que todavía lo conservo, donde eso fue finalizando el mes de noviembre, donde ya venía la prima de Navidad que se debe pagar, de Navidad que debe pagar el 15 de diciembre, y en ese documento me dicen, más o menos, doctor Galvez, nosotros sabemos que la empresa está asegurada, pero también sabemos que no tiene recursos para comprar materias primas. Dispongan de la prima de Navidad para comprar materias primas. Yo lloré físicamente, porque eso me golpeó demasiado. ¿Cómo se van a desprender? Yo fui obrero y uno espera una prima de Navidad para comprarle el regalito al niño, el vestido a la señora. Es una expectativa que uno tiene ahí muy grande. Los muchachos desprenderse de eso. Entonces ahí uno tiene que decir, como decía mi papá, de lo que siembras cosechas y recoges. Entonces la gente en Buscar es una gente espectacularmente buena. El tiempo se nos está agotando, pero hablemos del abuelito, porque también hay que hablar de la familia. Cuéntenos. No, yo digo a Daniel, como se lo he dicho a usted cuando iba a pagar la notaría, el mejor regalo que le pueden hacer a un adulto es un nieto. Y yo gozo y disfruto, porque el tiempo que quizás no le pude dar a mis hijos, se lo doy a mis nietos. Ellos prácticamente viven medio tiempo con nosotros. Entonces, eso es una sabrosura demasiado grande, infinita. Yo le digo a mi hija, Angélica, que tiene las 2 niñas, yo le digo, ya encontré la manera de desquitarme de usted. Le estoy malcriando a sus hijas. Ese es un amor irresponsable. Es un amor irresponsable en alguna medida, pero es un amor demasiado grande. Yo vivo muy feliz con mis nietas. Cuente una anécdota de la nieta cuando lo llamaba usted a la empresa a preguntar qué estaba haciendo Papito Parce. La nieta mayorcita, Manuela, que ya cumplió 16 años hasta que sale del bachillerato. Cuando estaba más pequeña, yo recuerdo que en algún momento tenía por ahí 2 años y medio, y entonces me invitaba a que jugara con ella. Yo había llegado muy cansado y le decía, Manuela, espérate. Cuando de un momento a otro, después de tanto insistir, me dice, Papito Parce, caminamos a jugar. Y ese parce me mató a mí. Claro, ella escuchaba que el hijo mío con los amigos a toda hora, que hubo parce, y era parce, y el amigo era parce. Entonces me mató a mí y me siguió llamando Papito Parce. Entonces me llamaba a la oficina, por ahí a los 6, 7 años, y me decía, Papito Parce, ¿qué está haciendo? Y yo no estoy aquí en una reunión.
Y le decía yo, ¿por qué? Con los vine? inversionistas brasileños que vienen a comprar unos buses o algo así, pues un negocio menor. Y entonces yo al escuchar le decía, ¿por qué? ¿Qué quieres? Mira, no, es que quiero ir a... No. Y al final, quiero ir a cine o quiero ir al centro comercial. Entonces yo llegaba a su gerente o la persona más importante que estaba en la reunión y le decía, hermano, se me presentó una emergencia. Y ellos ya sabían cuál era la emergencia. Entonces salía y me venía con ella y me iba para el centro comercial o me iba para cine. Y la verdad es que es una experiencia que usted debe tener también. Cuando uno está con esos nietos, a uno se le olvida todo, hasta las deudas se le olvidan a uno. Entonces, ese es un disfrute para mí, ese es un desestresadero muy, muy, muy importante, estar con mis nietos. ¿Se cumplió la meta que usted tenía de ser un hombre feliz? Yo creo que sí. Yo digo que a veces me preguntan, ¿usted cómo está? Y digo, yo soy un hijo privilegiado de Dios, yo soy un hombre bendecido. Tengo un hogar, una compañera que me ha acompañado, la mujer más inteligente del mundo, tolerante, que no ha hecho Luz Mari, 47 años, estamos juntos. Tengo unos hijos superados, honestos, transparentes. Gracias a Dios no sé si decir que gracias a Dios no se dejaron tentar por la veleidad de la política. A lo mejor la política esté necesitando personas como los que antes la hicimos o los nuevos muchachos que quieren arrebatarle la política a quien la secuestran para su beneficio personal. Pero ellos son profesionales ya muy destacados. Mis nietas ya ustedes saben cuál es el amor que siento por ellos. Vivo en una casa que jamás de los jamases soñé que podía vivir en ella. Tengo salud, ayer nomás estaba donde el médico, un examen general, yo no digo que perfecto porque ya uno a los 67 años ya la perfección no existe, pero estoy bien de salud y espiritualmente me siento muy tranquilo, entonces yo no puedo pedir nada más, pido a Dios que me deje vivir hasta los... Usted sabe, Juan Antonio, que el doctor Roberto Galvez Montealegre, como representante, sin darse cuenta, me salvó de una perdida que me pegué en el Capitolio Nacional. Por favor, cuente esa anécdota para el cierre de nuestro programa. Pues yo llego al Capitolio Nacional como representante de la Cámara, un 20 de julio. Del primíparo. De primíparo. Y empiezo a caminar, a mirar el edificio, a observar, y de pronto yo no sabía dónde estaba. Y yo no sabía si yo estaba en el sótano, en la mitad o arriba. Eso tiene varios pisos. Y yo estaba muy confundido porque oía ya por el altoparlante que estaban llamando. Señores representantes, favor presentarse para Correcto. vamos a tomar inicio de lista. Y de pronto yo veo a Roberto que viene, y a mí me dio esa alegría tan impresionante, y lo saludé con una efusividad que él no entendió. Él me saludó muy amable, pero él no entendía, y yo le dije, ¿para dónde vas? Y entonces él me dijo, voy a hacer una vuelta a tal oficina. Yo le dije, pero ya vas para la audiencia. Y yo, sí, ahorita. Y yo le dije, no, yo te acompaño. Y él me decía, no, vete para la... Va a contestar lista. Pues yo no le quería decir que yo estaba perdido, yo no quería pasar ese oso. Y entonces me dijo, pues, no, vaya, Danielito. Me decía, Danielito, vaya, Danielito. Y yo, pues, ¿cómo le digo a este hombre que yo estoy perdido en el Capitolio? Entonces le dije, no, yo me voy con usted. Y ahí me le pegué forzadamente. Él entró a una oficina, salió, y así pude llegar yo a la plenaria de la Cámara de Representantes. Doctor Roberto, gracias por haber estado con nosotros hoy, por haber compartido esta hora con nosotros y con los oyentes de Ecos 1360 Radio. No, ustedes, vuelvo y les repito, muy generosos, y esto se lo digo con mucho sentimiento. Recordar es vivir. Estoy viviendo y estoy alegre, estoy contento, y contar esto me inspira. Pues volveremos con otra historia inspiradora el próximo martes aquí en Ecos de la Memoria en Ecos 1360 Radio. Juan Carlos Herrera, nuestro productor general, Andrés Gutiérrez de Creative Films, el encargado de hacer la grabación que ustedes también pueden ver a través de YouTube. Gracias a ustedes, muy buen día.